Aquí tenemos también eliminación de Xanthium, todas estas plantas secas, que uno de los problemas que tiene, aparte de que es una invasora y compite bastante con la vegetación más o menos natural, es que deja unas semillas muy puntiagudas y, bueno, tenemos quejas de los usuarios habitualmente. Entonces se hace una recogida y después se intenta recuperar toda la semilla posible para que no quede en el suelo para la próxima primavera. Aquí tenemos unas imágenes de antes y después. Y luego un tema que creo que es muy interesante es el de Viladecans. En esta zona, a la derecha, a la izquierda de la Riera de la Murtra, una zona de camping que en principio se limpiaba toda la zona de arena por medios mecánicos, y como veis no había nada de vegetación al otro lado del muro del camping, hacia el mar. Se tomaron una serie de medidas. Desde el primer año ya nos empezaron a aparecer una vegetación bastante extensa. A partir de la primera fotografía es del primer año, la segunda fotografía del segundo y la tercera del tercero. Vemos como algunas plantas empiezan a formar dunas embrionarias, van estabilizándose, van alcanzando cierta altura. Siempre baja porque los aportes de arena no son muy elevados. Ahora tendremos como máximo 1 metro de altura de esta zona dunar. Pero sí que aparecieron muchísimas especies autóctonas, que nosotros no plantamos ninguna, pero también porque teníamos el banco de semillas muy importante en la zona protegida de Viladecans y el Prat. Entonces las mareas las mareas altas van dejando las semillas en estas zonas. Vemos actualmente cómo es la zona y, bueno, también lo que comentaba antes, y es compatible con un uso bastante intenso por parte del turismo y de la gente del propio municipio. Aquí tenemos más o menos la línea que delimita la zona verde hacia el mar fue definida por la propia vegetación. Nosotros estuvimos en el lugar con la empresa que se ocupa de la limpieza y decidimos, en función de los nuevos crecimientos de la vegetación primaveral, por dónde iba a ir la línea que nosotros cribaríamos. Entonces, a partir de ese punto se instalaron las otras instalaciones, otros elementos de mobiliario, como juegos infantiles, etcétera. Y bueno, solo quería comentar para acabar un tema de los actuales procesos erosivos que están teniendo lugar en el delta del Llobregat. Bueno, en la experiencia de ver diariamente la línea de costa, cómo va evolucionando, nos hemos dado cuenta de que se está trasladando hacia el sur la arena. Bueno, aquí tenemos unas imágenes del Prat y de Gavà. Y aquí en este plano podemos ver un poco la distribución actual de los sedimentos, ¿no? En la zona que está en rojo estamos perdiendo actualmente bastante rápidamente la arena. Tenemos aún arena y tenemos playas debido a las aportaciones artificiales de arena que se hacen en el Prat de Llobregat. Después la arena con las tormentas va bajando hacia el sur. Esto hace que tengamos, bueno, en la zona norte una zona de pérdidas netas. En la zona central de Gavà, que bueno, es igual que lo que habíamos visto antes, en la zona norte de Gavamar casi ahí estaría el límite. Tenemos una pérdida y en la zona sur tenemos ganancia. Y en la zona sur de las Botigues y Castelldefels, y el sur de Gavà también, tenemos un aporte neto. Por ejemplo, en el extremo sur tenemos, desde que se construyó el puerto, la anchura de la playa aumentó 120 metros en 15 años. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en que una duna que había de unos 3 metros de altura, una de estas dunas residuales de Gavà, consiguió parar un temporal, porque nosotros pensamos que si no hubiera habido esta acumulación de arena, en este temporal, que fue el año 2008, las olas habrían invadido las edificaciones posteriores. También vemos que a veces pueden ser los efectos como muy espectaculares, pero si tenemos una situación climatológica normal y el aporte de sedimentos se mantiene más o menos estable con sus picos, podemos tener la recuperación. Este es el mismo lugar. La duna se ha recuperado y ya nos servirá para que en los próximos temporales tener un poco de parapeto contra la fuerza del mar. En cuestión de la acumulación de arena, como habían comentado también las compañeras, es muy evidente. Cuando tenemos un hueco entre vegetación se nos forman ya conos de acumulación de arena. Y en un día de viento en Castelldefels se pueden llegar a mover muchas toneladas de arena.
Y después las inundaciones de aguas continentales o de temporales de mar, junto con muchos otros factores, nos influyen en el trabajo diario de la gestión y es una gestión totalmente adaptativa. Cada día nos tenemos que adaptar a los movimientos del mar, a los movimientos de las olas, a los posibles vertidos provenientes del mar y bueno, hallar este equilibrio entre medio natural, entre un paisaje que nos es muy interesante y de hecho en las encuestas del área metropolitana sale como uno de los temas más valorados en diferentes municipios. Y esto compatibilizarlo con el uso intensivo de todas estas zonas. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a la Mancomunidad y a vosotros. Mi trabajo ha consistido en intentar mantener lo que un día nos entregaron en el año 92. Y es un trabajo para nosotros, y en mi caso, que no soy especialista en este tema, nada fácil. Lo comentaba el compañero nuestro de Valencia, aquí te entrego esto y tú mismo, ¿no? Entonces nosotros, a partir de un poco de paciencia y de un buen hacer, hemos ido haciendo una serie de trabajos, porque son 4 módulos diferentes, lo acaban de explicar bastante bien, y los otros conferencistas han dicho la situación en la cual se encuentran todos los espacios dunares de Europa y supongo del mundo entero. Nosotros tenemos la suerte de poder conservar un tramo de esta duna, de los más antiguos, y es un tramo pequeño en el cual supongo estaremos un tiempo, y preferiría explicarlo allá, si es posible, que no a través de unas diapositivas, ¿no? Porque es más fácil las preguntas y el porqué de cada cosa. Esta situación de los espacios dunares, me alegra mucho que haya habido estas jornadas, o esta jornada, porque es una forma de conocer parte de un territorio desconocido. Yo creo que todo esto consiste también en una situación de crear un fondo o un estado en las escuelas, en los municipios, de conservar el patrimonio que tenemos, de lo poco que nos queda. Y es muy importante que los ayuntamientos, las universidades y los centros educativos pues vengan a estas zonas y eduquen a la persona. Haya una información para mantener todo esto. Las dunas es un elemento muy frágil, tanto en su vegetación como en lo que estamos viendo debido a los grandes cambios climáticos. Las intervenciones que se han hecho en según qué sistemas, o complejos sistemas que se han hecho en el medio ambiente, como canalizaciones, desvío de ríos, el tema de los puertos, ha afectado bastante a este entorno, que es un entorno muy sensible, y se debería tener en cuenta todo esto a la hora de hacer un proyecto sobre lo que son los estados de costas y los estados marinos, ¿no? La gestión del paisaje es una cosa muy importante, porque esto nosotros no lo podemos tomar como si fuera un parque o un jardín. Nosotros hemos entendido que esto es un espacio único y es un espacio en el cual no se puede actuar como se actúa en una plaza pública o en un jardín, donde se llevan unas máquinas y se hacen una serie de trabajos. Ahora podréis ver en uno de los tramos nuestros que hay una intervención mínima, que es el paisaje, que es la misma naturaleza la que va haciendo su propio mantenimiento. Nosotros nos dedicamos a retirar lo que nos dejan, lo que la gente muchas veces no quiere y nos lo deposita. Nosotros vamos, recogemos todo aquello e intentamos que esté en condiciones. El año pasado se hizo una pequeña jornada con la APBEC, se hizo más o menos lo que se ha hecho hoy, no a estas alturas, pero sí para conocer un poco estos espacios públicos, ¿no? Y nosotros hacemos esto, un mantenimiento de eliminar lo que está en mal estado. No hemos hecho ninguna intervención en el espacio, o sea, lo conservamos tal como está, porque pensamos que, por ejemplo, esto puede ser el punto de partida de crear en estos espacios un qué. Hagamos una memoria de trabajo, hagamos un cómo tenemos que mantener esto y no trabajar de cualquier manera,
sea, no se hace un mantenimiento porque sí, ¿no? Cuándo se tienen que hacer replantaciones, con qué especies, en qué época o en qué mes del año, si hay que acotar zonas, si hay que explicar, si hay que tener unas guarderías, etcétera, etcétera. Esto es muy importante y repito, porque esto es lo que más daño nos causa a nosotros digamos, en el día a día, ¿no? Vamos allá y encontramos que hay verdaderos casos que decimos, pero ¿cómo pueden actuar de esta manera, ¿no? Yo lo digo desde mi punto de vista del mantenimiento, o sea, es el mantenimiento duro de cada día, ¿no? Que esto no es fácil porque cada uno interpreta el paisaje a su manera. Y para terminar, vuelvo a hablar de la difusión del espacio nuestro, que se reconozca, como se reconoce Collserola, como se reconocen los parques naturales de Cataluña, y que estos espacios públicos, por pequeños que sean, pues sean una fuente de riqueza para nuestro patrimonio nacional o patrimonio de las nuevas generaciones. Si queréis, allá hablamos en el... Muchísimas gracias. Yo ahora, de una manera absolutamente telegráfica, diría, 1, aquí lo que necesitamos muy probablemente es un diseño con un cierto carácter experimental. 2, seguramente, y recogiendo mucho de lo que nos ha explicado Paul Rooney, los aspectos físicos, no tanto saber el nombre latín de la planta, sino lo que físicamente comporta esa planta respecto a la dinámica de la arena, ¿no? Y de su transporte eólico, la capacidad de crear dunas en sitios donde la evolución del litoral lo ha permitido. Se han fabricado dunas, aquí lo hemos visto, y sobre todo la maravillosa oportunidad de que estamos aquí todos juntos y tenemos la oportunidad de crear ese espacio de intercambio de ideas y de pensar precisamente esto, cómo podemos diseñar experiencias futuras, ¿no? Jugando un poco contando, ¿no? Con la aportación, yo creo que brillante, de todas las personas que han hablado aquí. En este sentido, mi más máximo agradecimiento